Hola, en este espacio comparto lo que sé, lo que enseño y lo que me apasiona del análisis financiero. Aquí hablamos de finanzas de forma clara, útil y sin rodeos. Aterrizamos conceptos complejos, con ejemplos reales, sin jerga innecesaria y con un enfoque 100% práctico. Si quieres entender las finanzas sin ser experto, este podcast es para ti. Y recuerda, bajo la lupa de un buen analista financiero, todo sale a la luz. Bienvenidos. En este episodio hablaremos sobre uno de los retos más críticos para cualquier empresa: cómo sobrevivir sin quedarse sin caja. Exploraremos el papel que juegan las decisiones de pago, el ciclo de conversión de efectivo y cómo estas herramientas nos pueden alertar sobre posibles problemas de liquidez. Además, aprenderemos cómo interpretar estos indicadores y cómo tomar decisiones estratégicas que ayuden a optimizar la liquidez y garantizar la salud financiera del negocio, incluso en tiempos difíciles. Bueno, hola a todos. Y bueno, profe, para empezar, quisiera plantear un caso sencillo. Imaginémonos una empresa de ropa que está vendiendo demasiado y tiene muchos pedidos, pero a pesar de todo eso, no tiene efectivo suficiente para pagar a sus proveedores a tiempo. De acuerdo a este contexto, ¿cuál sería el problema de esta empresa, profe? Bueno, hola a todos, qué bueno estar otra vez por acá. Profe, Daira. Bueno, justo estuve revisando algunos casos y me encontré con una empresa que en teoría tiene buenos ingresos, pero cuando voy a mirar el tema del ciclo de conversión de efectivo, la historia es otra. Ahí me surge una duda. ¿Cómo deberíamos interpretar realmente este indicador? Porque muchas veces uno lo ve como un número más, pero no se detiene a pensar lo que realmente significa si está muy bajo o incluso demasiado alto. Totalmente de acuerdo, Ana. Entender eso me parece muy clave porque no se trata solamente de medir la liquidez, sino también de saber cómo mejorarla con decisiones estratégicas. Porque a veces algo como renegociar con los plazos con proveedores, acortar el tiempo de cobro a clientes o incluso controlar o bueno, mejorar los niveles de inventario. Esto puede hacer una gran diferencia en la caja. También me llama mucho la atención cómo algunas empresas, aunque tienen buenos ingresos, se quedan sin flujo porque no hacen una adecuada gestión de tesorería. Entonces, más allá de los números, creo que vale la pena profundizar en cómo tomar decisiones que realmente ayuden a optimizar el ciclo de conversión de efectivo y mantener la liquidez. Profe, ¿qué otras estrategias recomendarías para no solamente medir, sino gestionar activamente la liquidez? Bien, el tema aquí, sin lugar a dudas, me recuerda la situación que vivió FedEx en la década de los 70 y cómo estaban sin liquidez y a punto de quebrar. Estoy hablando de una empresa de transporte de carga en Estados Unidos que es muy conocida y que hoy en día vale billones de dólares. El tema que nos plantean ustedes, que tiene que ver con sobrevivir sin quedar sin caja, eh, definitivamente está relacionado con la gestión del ciclo de conversión de efectivo y cómo eso me lleva a tener una mejor liquidez. Mm, al principio, cuando tú mencionabas el tema de la ropa, vender mucho no quiere decir tener caja. Yo puedo ser un gran confeccionista de ropa y vender toneladas de ropa a mis clientes en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del planeta y estar sin liquidez. Hablábamos, lo recuerdo en algún episodio anteriormente, de cómo inclusive yo puedo facturar hoy, el cliente pagarme dentro de 90 días, pero me toca pagar el IVA dentro de los siguientes 30 días. O sea, me toca pagar el IVA de lo que vendí y no he recibido la plata. Y eso trae problemas de liquidez.
Entonces, en el caso de la empresa de ropa que tú mencionabas, estamos hablando de un tema definitivamente de caja y de gestión de su ciclo de conversión de efectivo, que tendría que revisar cómo hace para que sus proveedores le ayuden a solventar un poco el tema de el pago de la cartera de sus clientes, ¿cierto? Ahora, Anita nos traía a la mesa el tema de el ciclo de conversión de efectivo y cómo, por más de que hay buenos ingresos, no hay una buena capacidad de gestión de ese ciclo de conversión de efectivo. O sea, me imagino que lo que encontraste era que eran muy amplios los ciclos de conversión de efectivo. Y esa es la norma en realidad. De hecho, es tan la norma que es por eso, y yo lo insisto en clase, que es por eso que existe el sistema financiero. Porque el sistema financiero lo que hace es que a alguien que es superavitario en recursos financieros le recibe el dinero y a alguien que es deficitario le presta el dinero que recibió. Entonces, eso ayuda a mover la economía. Entonces, en algunos casos vamos a encontrar que efectivamente el ciclo de conversión de efectivo es muy alto para algunas empresas y eso es por industria la norma y hay que hacer justamente ese análisis. El análisis es de industria, no es de competidores de diferentes industrias. Es decir, mal haríamos en comparar el ciclo de conversión de efectivo de almacenes éxito con el de una aerolínea como Avianca. Comparamos el de almacenes éxito con el de UN, con el de ARA, con el de difícilmente Falabella, ¿sí? También es venta al por menor, ya es otro tipo de venta, pero hay que tener muy presente eso. Y finalmente, usted me mencionaba, bueno, ¿qué estrategia recomendaría yo para no solamente medir, sino gestionar activamente la liquidez? Medir la liquidez es algo que también es difícil para nosotros estando fuera de la empresa, pero dentro de la empresa podríamos medirla como, bueno, tengo la caja para cuántos meses de operación, ¿sí? Con los gastos que tenemos, ¿cuántos recursos tengo yo en caja y equivalentes, inversiones altamente líquidas, CDT o algo que sea bastante líquido, para vivir cuánto tiempo? Entonces, esto nos ayudaría a entender muchísimo si tuviera un problema de liquidez, cuánto podría vivir yo sin pedir crédito. O, listo, llevemos más allá. ¿Cuántos cupos sin utilizar tengo disponibles en bancos que puedo tomar para vivir con deuda? Ya sería el siguiente caso, ¿cierto? Entonces, no solamente es con la liquidez que yo generé y que guardé, hablábamos también en otro episodio de guardar para, ¿cierto? Tener un fondo de emergencia, ¿es eso? Yo pensaría que una empresa, digamos, con una buena planeación financiera, tendría la caja de 6 meses para, para vivir en caso de, y de otros 6 meses endeudándose en caso de verse afectada por alguna decisión. Y en ese sentido, claro, a mí no me gusta hablar así porque a veces es como evangelizar, ¿cierto? Entonces, no, es que tiene que hacer esto, no, pero eso, si es muy osado pensar en 6 meses, bueno, ¿qué le sirve a usted? ¿3 meses? 3 meses. Tenga un fondo de emergencia de 3 meses, ¿sí? Mientras logra conseguir un nuevo cliente, porque pasa que puedo quedarme sin un buen cliente y debo reponer esos ingresos. Yo diría que básicamente es eso. Ahora, en la sección El triage financiero, los indicadores clave para diagnosticar las condiciones financieras existentes. Bueno, ahora en esta sección Trias Financiero, de acuerdo con lo que hemos hablado a lo largo del episodio, siento que es fundamental entender que el flujo de caja no solamente nos muestra cuántos recursos entran y salen de la empresa, sino que también nos permiten identificar si realmente se está invirtiendo. Además, al analizar el capital de trabajo operativo, podemos ver si las operaciones del día a día están aportando liquidez o si por el contrario están consumiendo la caja.
Veámoslo de la siguiente forma. Si una empresa no tiene suficiente capital para cubrir los días sin efectivo, la empresa puede quedarse sin caja, incluso cuando la empresa está teniendo buenas ventas. En ese caso, podría verse como obligada a pedir préstamos o retrasar incluso los pagos, lo que afecta a su salud financiera. Para ti, profe, ¿cuál sería el conjunto de indicadores clave para el triage financiero en estos casos? Entonces, voy a unirlo con lo que hemos hablado antes. Y esto me gusta mucho de esta conversación que estamos aquí teniendo con ustedes. Mm, Sin lugar a dudas, un buen indicador para esto es ver cómo está el efectivo y los equivalentes de efectivo en el estado de, de situación financiera, en el balance general de la empresa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ver que tiene el 15% de sus activos está representado en caja y equivalentes, o el 10%, y eso le representa qué porcentaje de sus ingresos. No, le representa, por decir algo, voy a hacer números muy por encima y me voy a dar esa licencia porque no tengo acá la calculadora para decir algo que sea exacto. Pero si digamos que eso me dice que es el 10% de los ingresos, pues el 10% de los ingresos sería ingresos de 36 días, ¿no? Yo genero ingresos todo el año, entonces el 10% del año son 36 días. Entonces, pues tengo un mes de ingresos, o sea, guardadito, ¿listo? Ahí, ahorradito. No, tengo el 50% de mis ingresos. Wow, eso puede ser demasiado, eso ya puede ser malo, ¿no? Pero hemos visto que el efectivo es el menos rentable de todos los activos, pero a la vez el más necesario. Otro indicador clave en esto, tú lo mencionaste hace un minuto, y es el flujo de caja. Ver cómo se afecta el flujo de caja con esto. Y por supuesto, estamos hablando del ciclo de conversión de efectivo. No es ver cómo está, es ver cómo se ha venido comportando. ¿Listo? Entonces, ver si en los últimos 10 años, o en los últimos 5 años, o en los últimos 3 años, pasó de 45 días a 60 a 90, es bien perjudicial, o si al revés, pasó de 90 a 60 a 30, lo cual, wow, ha hecho un buen trabajo. ¿Sí? Y eso es gestión de tesorería, eso es gestión de qué, porque no solamente es gestión de mejor cartera, puede ser mejor manejo de inventarios, ¿sí? Así es como muchas empresas, por ejemplo, han cambiado el juego, es gestionando mejor sus inventarios. Y por eso la logística ha tomado tanta validez en los últimos años, y es porque está evidenciada la bondad financiera que es tener una logística de inventarios justo a tiempo en, en las finanzas. Yo me iría por esos tres indicadores. Lo resumo. Entonces, lo primero, el efectivo y equivalentes. Lo segundo, el flujo de caja. Ver qué ha pasado con el flujo de caja, al menos con los fondos generados por la operación, o si quieren ir más allá, con el flujo de caja libre. Y en tercer lugar, el ciclo de conversión de efectivo. Ahora, en la sección ceguera financiera, miremos más de cerca porque bajo la lupa de un buen analista financiero, todo sale a la luz. Bueno, hoy en nuestra sección Ceguera Financiera quiero traer el caso de Tigo, que de acuerdo con una noticia publicada en el diario La República el 18 de septiembre de 2023, para el corte de junio de 2023 buscaba cómo capitalizarse, pues necesitaba 150 millones de dólares, lo que serían en pesos colombianos para el momento 573,3 miles de millones de pesos, para que veamos que bajo la lupa de un buen analista financiero todo sale a la luz. Esta empresa en este periodo de tiempo disponía solamente de 43,000 millones de pesos en efectivo, y la asamblea de accionistas buscaba definir cómo se salvaría, si se capitalizaba o definitivamente caería en reorganización. Pues a pesar de que tenía una estructura de capital relativamente conservadora, y un calendario de vencimientos extendidos, la compañía enfrentaba perspectivas inciertas para refinanciar sus próximos vencimientos de deuda, que estaban por los 3,1 billones en el 2023.
Entonces, profe, teniendo en cuenta este ejemplo, ¿cuál crees que es la mejor manera para abordar situaciones de este tipo? ¿Y qué acciones consideras que se hubiera podido tomar para prever o evitar circunstancias similares? Bien, desconozco la situación que llevó a esta empresa que nos traes a análisis. Está muy interesante el caso. Pero te voy a decir algo al respecto de esta industria. Ustedes lo han visto en Colombia, la industria de telecomunicaciones es muy competida. Es muy competida. O sea, aquí se están permanentemente rapando el mercado de consumidores. A todos nos llaman a ofrecernos que nos pasemos a un operador o al otro, o todos estamos permanentemente bombardeados por estas compañías que quieren siempre sacar un usuario más en sus indicadores para poder decir tengo la mayor cantidad de usuarios. Y es lógico, entre más usuarios tengan, eso es lo que se llama en inglés winner takes all, el ganador se queda con todo, ¿sí? Y a eso le apuntan las empresas. De hecho, tu noticia es del 2023, pero fíjate que ya a Tigo le aprobaron la operación de Movistar. Y entonces Tigo se va a unir con Movistar. Entonces vamos a quedar con dos grandes gigantes en el mercado como Claro y Tigo con la operación de Movistar, ¿cierto? Entonces, para responder a tu pregunta, me dices, ¿cuál crees que es la mejor manera para abordar este tipo de situaciones? Yo creo que lo que hicieron con la junta directiva está perfecto. O sea, a veces soy muy crítico de los críticos y pienso, bueno, si usted estuviese en la junta directiva, de pronto usted hubiera hecho eso, pero pregúntese por qué la junta directiva hizo eso. Es una pregunta que es súper poderosa. ¿Por qué la junta directiva decidió eso? Hay razones de peso para decidir por qué vamos a hacer eso. Em, quizás, y las cifras nos muestran lo estrecho de cómo se encontraba la empresa en ese entonces, tener solamente 43.000 millones de pesos en efectivo, ¿cierto? Y necesitar 150 millones de dólares, nos demuestra que 43.000 millones de pesos en efectivo de ese entonces, vamos a decir, eran 10 millones de dólares, ¿sí? Y necesitaban 150 millones de dólares, necesitaban 15 veces eso. Cuando tú necesitas 15 veces lo que tienes para poder sobrevivir, estás, como se dice popularmente, en calzas prietas. O sea, estás absolutamente estrecho, ¿sí? Te quedó chiquito el zapato, ¿no? Y eso calla, eso duele. Entonces, em, de pronto, las acciones que se hubieran podido tomar, esa manera de abordarla es muy fácil gerenciar con el retrovisor. Lo que sí te puedo decir, y es un mensaje que les quiero dar a todos los que nos escuchan, la pregunta es muy buena por eso. Es más fácil gerenciar con el retrovisor que mirando hacia adelante. Pues, más bien pongámonos en la situación de gerenciar hacia adelante. ¿Qué tal si en lugar de, y lo hablamos en este espacio hace un tiempo, qué tal si en lugar de ponernos super caníbales a buscar el mayor tamaño del mercado, nos vamos acentuando y expandiendo de a poquito? Y no consumiendo tantos recursos y quemando tanta caja que nos lleva a ese punto. Entonces, más bien, lo que hubieran podido tomar para prever o evitar esas circunstancias, yo diría, la mejor manera de evitar esto es administrar, gestionar muy bien la caja que estoy usando para ganar mercado. Si estoy ganando mercado o no estoy ganando mercado. Porque, por ejemplo, tenemos el caso claro de Victoria, de demostrar del libro del D1. El D1 definitivamente logró ganarse el mercado de venta al por menor en Colombia a punta de una estrategia de crecimiento controlado. Cosa que no le pasó a Justo y Bueno. Que Justo y Bueno quiso hacer lo mismo, pero no lo hizo midiendo el impacto de lo que estaba haciendo. Entonces, la pregunta no te la puedo responder como tal, pues sí te puedo más bien dejar esta inquietud y es, ¿qué podemos hacer hoy como analistas financieros, como gestores financieros de una empresa, para que mañana nos demos las gracias? Piensa en lo siguiente, si yo hoy
ahorro 10.000 pesos de mi ingreso y yo soy, no sé, me gano, por decir algo, 5 millones de pesos al mes y tengo la posibilidad de ahorrar 10.000 pesos diarios, o sea, de ahorrar, no sé, 300.000 pesos al mes. Pero cuando decimos 300.000 al mes es muy grande. Pues si todos los días vamos y guardamos 10.000 pesos en una alcancía, ¿qué pasa al final de mes? Tenemos 300.000 pesos. Y si agarramos esa alcancía y la llevamos a un banco y todos los meses llevamos 300.000 pesos al banco, al final de un año hemos llevado 3.600.000 pesos. O sea que si lo hacemos el ejercicio por 2 años, al final de 2 años tenemos 7.200.000 pesos. Digamos que el sueldo nos lo ajustaron al 10% y ya no ganamos 5.000 pesos, nos ganamos 5.500. ¿Saben qué tenemos ahí? Tenemos un mes de sueldo ahorrado. ¿Correcto? ¿Saben qué pasa a la vuelta de 4 años? Si siguen todas así, tenemos 2 meses de sueldo ahorrados. O sea que si mañana nos echan, llevamos trabajando 4 años, tenemos el ahorro de 2 meses de sueldo. O sea, y no tengo deuda, pues puedo vivir tranquilo 2 meses. ¿Sí? Pero si esto lo ponemos a nivel empresa, digamos que en empresa, y lo hablábamos del capítulo anterior, ¿qué tal si en lugar de distribuir dividendos, por tanto, para ir a comprar, qué sé yo, el último carro, este año no distribuyo dividendos y más bien ahorro para tener un fondo para evitar estas cosas en la vuelta de un año? ¿Sí me entiendes? Esa es la gestión financiera que debemos pensar. A veces pensamos solamente en la rentabilidad, porque esta medida que estoy diciendo va en contra de la rentabilidad del activo. Estoy incrementando el activo en efectivo, que no es lo más rentable, claro, pero me protege. A veces la mejor decisión no es la más rentable. A veces no estoy buscando proteger la rentabilidad, estoy buscando proteger el negocio, la sostenibilidad. ¿Bien? Hay que verlo también de esa otra forma. Entonces, para cerrar nuestro maravilloso espacio de conversación acerca de finanzas, hablemos de qué medidas se pueden tomar para que podamos sobrevivir sin quedar sin caja. Lo primero que se habló en este episodio tiene que ver con medidas que nos lleven a entender en nuestro balance general qué activos tenemos para poder sobrevivir solamente con, por ejemplo, los ahorros. Si no tenemos ahorros suficientes, entonces tenemos la posibilidad de endeudarnos y hasta qué punto endeudarnos. Porque a veces endeudarnos para evitar quedarnos sin caja, nos puede llevar a quedar insolventes. Bien. Y cerrábamos con ejemplos muy, muy claros. Y está el caso de lo que hablábamos de Tigo, donde mi mayor recomendación es no solamente pensar en rentabilidad, porque a veces las gerencias financieras sacrifican la sostenibilidad buscando rentabilidad. Es muy importante pensar en las dos, en cómo soy rentable y cómo soy autosostenible. Bien, y en ese sentido, hablábamos de indicadores, todos muy interesantes, particularmente el ciclo de conversión de efectivo, particularmente el flujo de caja y, como ya lo mencioné, la participación de los activos corrientes, particularmente, otra vez, verbigracia, el caja y bancos y los equivalentes. Bien, entonces en ese sentido, siento que podemos recordar esto para nuestra, nuestro análisis de cómo evitar quedarnos sin liquidez y llegar a no sobrevivir o a perecer. La pregunta que yo le haría en este momento y que les dejaría a nuestros oyentes es la siguiente. De todo lo que hemos hablado, ¿qué sienten ustedes que su empresa puede hacer para no solamente ser rentable, sino también autosostenible? Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros y los esperamos en el siguiente episodio.